Buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy en el contrato de futuro de Nasdaq, del S&P 500 y futuros del petróleo. Hoy es junio 2, son las 8:10 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar las noticias de Forex Factory. Para ello compartimos el calendario. Tenemos todo el día, tenemos ya la reunión de la OPEC. Okay, el petróleo va a estar bien movido hoy. En las 8:15, bueno, en este momento ya están reportando en un momento el indicador de las nóminas, en este caso el cambio de las personas con incremento en nómina. También el reclamo por desempleo estará a las 8:30 y a la 1 tendremos a un miembro del FOMC en una intervención importante. ¿Okay? Ese es el panorama que tenemos para hoy en el contexto de fundamentos y noticias. En relación a la volatilidad, tenemos en la volatilidad para Nasdaq 32.60, menor a la de ayer. Y la volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 25.88, también ligeramente menor a la de ayer. El volumen lo tenemos para el micro de Nasdaq, 245.000 transacciones, muy parecido al de ayer, igual al promedio. Y el volumen para el micro del S&P 500 lo tenemos en 143.000 transacciones, menor al promedio y menor a lo que vimos ayer. ¿Ok? Entonces vamos a revisar el gráfico, de qué manera tuvieron ayer alguna continuación los escenarios que planteamos y qué podemos esperar para hoy. Vamos a comenzar como todos los días revisando el micro de Nasdaq. Entonces al momento del premercado estábamos más o menos por acá, 8:15, 8:30. En este movimiento vamos a abrir el gráfico para ir contextualizando, ¿ok? Y había una zona importante que era lo que esta oscilación que habíamos tenido en el premercado, y los escenarios partían con exactamente el escenario 1 con la toma de los 12.700, ¿ok? Y activaríamos un escenario 1 desde la apertura en este caso, y un escenario 2 que estaba con el rompimiento a 12.600, ¿ok? Había aquí una zona importante de ver la definición del precio, ¿ok? Entonces fíjense, una vez que tuvimos acá un poquito de retroceso, la apertura se genera un poco más arriba de los 12.700. Ya el premercado había tomado esa zona. Ok, vamos a abrir un poco más el gráfico. Ya había tomado esa zona y fíjense que el movimiento nos lleva exactamente a lo que habíamos planteado como objetivo del escenario 1, ¿ok? Que eran los 12.800, y allí ya tuvo el primer freno exactamente en nuestra línea de valor. La extensión del movimiento no se llevó a cabo y por ende no tuvimos acercamiento a los 12.895, sí. Vimos que acá la fuerza fue importante, el rechazo acá en esta zona, que envía el precio directamente con mucha fuerza a neutralizar el mínimo de la apertura, ¿ok?, americana, y entrar en una zona, en la zona que teníamos de oscilación del mercado, con mucha fuerza, y apoyarse enseguida en los 12.600, ¿ok?, como un ligero soporte por casi una hora. Acá fíjense el movimiento acá, y nos tenía en este caso en espera hasta un posible rompimiento que se lleva a cabo ya a las 12:15, 12:30. Este movimiento sale con fuerza, fíjense, vamos a mover esto, sale con fuerza, ¿ok? Y nos lleva entonces en este caso a lo que habíamos medido, que si el rompimiento de este nivel nos iba a llevar rápidamente acá a los 12.520, y una extensión de movimiento que podía tener un freno acá en esta zona, que eran vamos a checar acá el precio, los 12.480. Fíjense que aquí ya yo les había comentado que podíamos tener un freno importante en función a esta zona que venía a testear. Bueno, fíjense que acá lo que representaba en ese momento la mínima de la sesión anterior tomó como un soporte importante y tuvo un retroceso acá hasta el último retroceso que había tenido en la sesión temprana en la americana. Fíjense que acá volvió a conseguir resistencia, y es un precio que para hoy vamos a tener como protagonista y sensible, ¿ok? Que el precio debe dominar para tener una continuación importante al alza. Fíjense que de nuevo en el premercado, hace escaso una hora y media más o menos, el precio llegó a esta zona de los 12.655 exactamente y volvió a tener un rechazo. O sea que esta zona está siendo ahorita
importante para el desenvolvimiento la dinámica de precio de hoy, ¿ok? El premercado, bueno, hace un poco con una tendencia muy leve alcista desde la apertura, que es un retroceso importante, pero ha dejado estos mínimos mayores consecutivos hasta el que estamos viendo en este momento, ¿ok? Entonces, fíjense un poco el contexto, ya esto para nosotros podría ser un soporte importante, los 12.480. Entonces, en función a eso, vamos a marcar los escenarios. El precio lo tenemos en este momento encima de los 12.600. Fíjense, bueno, hay un movimiento bien rápido, pues la volatilidad de noticias de las 8:15 están reportándose. Importante ver en este momento este precio, para mí parte de los escenarios de acá. Si el precio falla al rompimiento de los 12.655, el escenario 1 para mí que es el más probable hoy es este movimiento rápido hasta este mínimo de cambio de sesión de Europa en los 12.535 y un acercamiento quizás un poco más abajo a los 12.519, ¿okay? Que era el escenario 2 de ayer, ¿okay? Podemos retestear esta zona. Inclusive si este movimiento entra con fuerza, podemos tener un freno acá en los 12.480, pero la extensión nos puede estar llevando inclusive a testear unas zonas más abajo en los 12.360, ¿ok? Que es todo este movimiento que tenemos acá, donde nace este importante impulso. Podemos venir a testear esta zona acá importante, ¿ok? Lo importante es ver que en esta zona, por eso les dejé hoy adicionalmente un movimiento más, es una zona importante de rebote, ¿ok? Debemos estar vigilantes acá para el contexto que se genere aquí en esta zona, en los 12.360, si se llega a dar este movimiento, ¿ok? Entonces ver el rebote importante que nos puede estar llevando acá a los 12.480 y rescatar de nuevo la mínima de la sesión, ¿ok? Porque la cancha de juego la tenemos así. Aquí está la máxima en 12.823.25, la mínima en 12.454.75. El precio está más o menos acá a la mitad de la cancha en la lucha, ¿ok? Por el dominio del precio. En este caso está la pelota del lado de los vendedores. Y vamos a contextualizando un poco el ejemplo. Y entonces tenemos acá esta lucha aquí importante para la continuación, ¿ok? Si el escenario 2 es el que se genera, ya tendremos un plan para ello. Tenemos que tener cuidado con esta zona de los 12.700 porque puede ser nuestro primer freno importante y por eso planteo muy pequeño este movimiento de escenario 2. Lo importante es ver esta ruptura acá para una continuación como una extensión de movimiento, de nuevo a testear entonces los 12.800 o buscar la máxima de la sesión. Recuerden que cuando el precio está entre máxima y mínima, está en busca de dirección y estamos en este momento en una lucha entre los 12.600 como precio psicológico importante, ¿ok? Fíjense que, bueno, desde que estamos haciendo el video, el precio ha quedado allí, no ha podido traspasar acá. Importante esta zona que tenemos acá abajo y esta por acá arriba, que, bueno, podemos tener ahí movimientos importantes. Con respecto al SP500, vamos a revisar entonces también los movimientos que planteamos el día de ayer. Rápidamente, vamos a buscar la flecha. Y tenemos entonces que el movimiento de ayer también era importante verlo, que estábamos al momento del premercado como por acá arriba, en esta zona, ok, buscando testear los 4.150. Y les comenté también que aquí podemos tener un poco de consolidación y una ruptura esta, pero que no veía más lejos de 4.168. Y la máxima quedó en 4.165, ven acá arriba, ok. O sea que la medición nos dio la precisión que estábamos esperando. Sabíamos que aquí íbamos a tener un freno porque ya la historia del precio nos lo había dicho. Y era importante ver que en este caso el máximo de este movimiento fue menor al anterior, ¿ok? Entonces no logró llegar totalmente a la zona. Importante ver eso por escasos 3 puntos, pero allí tuvo el freno. El escenario, la continuación, evidentemente no se dio. Pero igualmente, desde esta zona, fíjense el acercamiento de nuevo o el retroceso a los 4.150. ¿Ok? Falla con fuerza y traspasa rápidamente, inclusive el mínimo que les había planteado en la mañana como activación del escenario 2. ¿Ok? Vamos a abrir un poco más el gráfico. Fíjense esto entonces. Ya cuando este movimiento viene con mucha fuerza y que nace desde nuestra línea de valor 4.150, viene con mucha fuerza, una amplitud importante del movimiento y traspasa el mínimo o neutraliza este mínimo que había dejado acá, que les comenté que eran casi mínimos iguales,
y que era tentativamente un soporte que nos podía estar dejando la sesión europea. Sin embargo, el precio se mueve un poco más abajo a buscar soportes de la sesión americana anterior. Fíjense entonces, vamos a mover acá. El precio entra en la zona importante de testeo y falla de nuevo y nos lleva entonces a tener el escenario 2. Básicamente se dieron los escenarios con el movimiento hasta los 40.98, que era el límite de este movimiento, y una extensión que les comenté ya en dos videos anteriores, que el testeo de esta zona, el rompimiento, nos podía estar llevando a los 48.3, y por eso les dejé aquí el círculo ayer, y el movimiento nos dio este precio inclusive un poco más abajo, ¿ok? Quedando la mínima en 40.71.75, y en función a esto vamos a marcar nuestra cancha de juego. La mínima está en 40.71.50, perdón, y la máxima en 41.65, ¿ok? Tenemos todo esto, las canchas de juego, y fíjense que estamos visualmente, podemos marcar esto como la mitad de la cancha, y tenemos todavía la fuerza aquí importante sobre los 41.20, ¿ok? Importante este precio, para mí el precio más sensible hoy es este, y de aquí nacen los escenarios. Escenario para mí de mayor probabilidad hoy es el fallo de esta zona, ¿ok? Y un retroceso importante hasta los 40.98 y un movimiento es de extensión. Si esto llega hasta acá, falla, ¿ok? Debemos mantenernos dejando en este retroceso un mínimo mayor a este para poder continuar la armonía del movimiento. Sin embargo, si hay una ruptura, entonces podemos testear esta zona 40.83. Fíjense que el mercado asiático, perdón, tuvo exactamente el punto en esa línea de valor, ¿ok? Podemos venir a testear esta zona importante, inclusive más abajo de la mínima de la sesión de ayer, y podemos estar teniendo un precio con mucha fuerza en los 46.3 si este es el escenario que se activa, ¿ok? Por la otra parte, si el precio busca ruptura de los 41.20 y el dominio de esta zona, importante que ya tenemos bastante resistencia acá, vamos a tener rápidamente un movimiento hasta los 41.30 con un freno que es importante, debemos estar vigilantes aquí, pero este escenario terminaría para el S&P 500 en los 41.4775 aproximadamente, 41.48 por acá. ¿Okay? Este es el fin de este escenario 2. Y una extensión del movimiento que nos puede estar llevando, si la fuerza está hacia esta dirección, nos puede estar llevando a testear la máxima inclusive a los 41.68, acercarnos un poco más a esta zona de resistencia y neutralizar este máximo, perdón, que dejó ayer, o sea, un poco más arriba, igualándolo con este. Esto es lo que veo y lo que acabo de medir para el S&P 500. Vamos a ver el petróleo, que bueno, hoy noticias de petróleo tan importantes. Bueno, mira esto. Fíjense, bueno, cuando estaba haciendo el análisis, estábamos por acá. Evidentemente ya esto queda fuera de contexto de lo que habíamos visto, pero sin embargo el rompimiento de esta zona ya nos está poniendo en un escenario 2, que para mí era el menos probable, pero el acercamiento podemos tenerlo inclusive hasta los 115.60. Los movimientos van a ser bien erráticos hoy en función a las noticias que se están generando en la reunión de la OPEC. Sin embargo, vamos a revisar los que planteamos ayer y vamos ajustando lo que está pasando en este momento en este activo. Ayer estábamos justo por acá al momento del premercado, en este movimiento, justo en esta vela, cuando se estaba formando, y teníamos en ese momento esta zona, que era este mínimo decreciente, que para mí era importante en ese momento, y teníamos por la parte inferior, bueno, una zona donde estaba la lucha del precio, ¿ok? Acá en los 115.60, y adicionalmente el cambio de sesión nos había dejado acá un punto importante que podíamos venir a testear, que eran los 114.71 aproximadamente. Era importante ver esto. En ese momento, cuando el precio estaba aquí, para mí el precio más importante que veía era los 115.80, 60, perdón, y el escenario 1 era el más probable en función al dominio o al intento de ruptura de este mínimo, y la continuación bajista hasta en los niveles de 113.22. Y el escenario 2 estaba la ruptura de esto. Fíjense entonces que el movimiento en la apertura nos da rápidamente un dominio de este mínimo, llega a nuestro objetivo de precio. Igualmente, como hemos visto en los otros activos, consigue una fuerza importante a esta misma hora de apertura, ¿ok? Y hay un rechazo, aunque ya nos dio el escenario 2, que era el menos probable, pero ya lo dio.
venía con fuerza a testear de nuevo la zona y fíjense cómo se mantiene todo el día después sobre el nivel y aquí un poco errático, oscilante, hasta buscando de nuevo resistencias acá en los 117, precios que ya habíamos visto en la historia del precio cómo había funcionado. Y de nuevo acá consigue la fuerza bajista importante y todavía en este acercamiento no logra dominar este movimiento. Si pasa por acá y nos activaría este espacio, sabíamos ya que aquí podíamos tener un fuerte rechazo. Fíjate que el rechazo se dio y retrocedimos de nuevo a los 115 con mucha fuerza, ya completando el escenario 1. Ya, bueno, ya sería en Asia, ¿ok? Pero el precio nos dio el movimiento un poco más tarde de la sesión americana. Una vez que pasa esto, bueno, ya el mercado abre en el premercado, un poco oscilante en toda esta zona, importante ver esto. Al momento, básicamente lo que está pasando en este momento era que la ruptura de este nivel era importante verla, ¿ok? En función a las noticias que están pasando ahorita. Sin embargo, para mí sigue prevaleciendo un movimiento que puede ser probable el día de hoy que nos lleve a los 109.60. O sea, hoy puede pasar lo que sea en este activo, ¿ok? Así que es un tanto difícil llegar a una conclusión exacta en movimiento porque hay mucha volatilidad implícita en la información que se está manejando. Es todo por hoy, que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.